Una producción realizada para Poder Joven Radio. La evolución ha llegado a tus oídos. El concepto de opinión más optimista, espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto lo tiene Poder Joven Radio. Poder Joven Radio. Iniciamos. Poder Joven Radio. Poder Joven Radio. Poder Joven Radio. Buenas tardes, queridos oyentes. Les doy la bienvenida a nuestro programa de la tarde en el mejor canal de opinión de Colombia, en donde valoramos los diferentes puntos de opinión, en donde creamos discusiones productivas que enriquecen a nuestros oyentes. Aquí estudiamos, analizamos y concluimos sobre temas mediáticos que afectan a nuestro sistema jurídico o que lo han afectado a lo largo de su historia. El día de hoy vamos a discutir sobre un tema polémico en el común vivir de todos los colombianos: el feminicidio. La sentencia del 4 de marzo del 2015 de la Corte Suprema de Justicia es una de las más importantes en el avance de la lucha por el reconocimiento y protección de los derechos de la mujer en Colombia. Queridos oyentes, esta ha implicado un cambio de paradigmas con respecto al género y a las instituciones jurídicas creadas alrededor de este. Las conclusiones a las que llega nuestro alto tribunal no solo representan una denuncia y una sanción al trato violento que se le ha dado históricamente a la mujer por el hecho de ser mujer, sino también muestra cómo la discriminación hacia esta ha sido tradicionalmente perpetuada por las decisiones judiciales en las que se ha invisibilizado la problemática del género y de la violencia hacia la mujer. Por un lado, en las sentencias se ha exculpado a la mujer por el trato violento que recibe y por otro, se ha excusado a los victimarios al justificar su conducta con una serie de excusas que nuestros jueces de la República han usado, como la celotipia, el crimen pasional, etc. Recuerden, queridos oyentes, que la sentencia es la primera en la historia de Colombia que reconoce que el homicidio y la violencia contra las mujeres es un problema social importante en el país. Asimismo, reconoce que el derecho penal debe encargarse de sancionar fuertemente esa violencia histórica que promueve tanto la discriminación como la subordinación. No olviden que esta sentencia establece que el homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer no puede ser más excusado ni ocultado tras expresiones justificantes como crimen pasional, homicidio en estado de ira e intenso dolor u homicidio por celotipia. De esta forma, me permito presentarles al fiscal general de la Nación, Kevin Hoyos, puesto él está encargado en unas mesas de conversación sobre los acuerdos de paz y se encuentra ocupado en este momento en La Habana. Sin embargo, ha accedido a darnos una breve entrevista en donde consideraremos diferentes puntos de debate sobre cómo el feminicidio se ha incluido en nuestro sistema jurídico como un tipo penal, dejando atrás su calidad de agravante para convertirse en un tipo penal idóneo individual. Buenas tardes, Sebastián y queridos oyentes. Para mí es un gusto participar en esta discusión. El feminicidio se introdujo por primera vez en el Código Penal colombiano como un agravante de la conducta típica de homicidio, consagrada en el artículo 103. Es importante recalcar que el numeral 11 del artículo 104 del Código fue adicionado a través del artículo 26 de la Ley 1257 de 2008, y así se constituyó el feminicidio como una circunstancia de agravación del homicidio. Queridos oyentes, es importante establecer que la Ley 2257
estableció normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres e introdujo el feminicidio para aquellas situaciones en las que se cometiere el homicidio contra una mujer por el hecho de ser mujer. De este modo, la ley tenía claras intenciones de consolidar la postura del Estado colombiano mediante el derecho penal como uno que se opone contundentemente a la violencia contra la mujer, calificándola como un resultado de la discriminación, la objetivización y la asignación de la mujer en una posición subordinada y vulnerable dentro de las relaciones de poder. Gracias, señor fiscal, por atendernos en su tan ocupada jornada, en su tan ocupada labor por defender los derechos de los colombianos en la Fiscalía General de la Nación. De antemano, los oyentes y la radio le agradece su intervención y le pide, por favor, que responda una última pregunta, señor fiscal, antes de cortar la transmisión. Señor fiscal, ¿cómo ha sido su experiencia? Recordemos, oyentes, para los que no saben, el señor fiscal estuvo trabajando en los 90, casi los 2000, como juez de la República en materia penal. Yo me tomo el atrevimiento con el fin de saciar las ansias de nuestros oyentes en conocer más sobre este tema. ¿Cuál ha sido su experiencia personal sobre lo que usted llama juicios paralelos? ¿Cómo ha sido esa influencia mediática en el recorrido de su profesión? Sebastián, los medios masivos de comunicación son una herramienta que usa el hombre para transmitir información a una gran cantidad de personas. Esto facilita, perfecciona, aumenta y extiende la capacidad natural del hombre para hablar, escuchar, ver, expresarse y comprender. En la actualidad, estos medios de comunicación han tenido gran influencia en los ámbitos políticos, sociales y económicos, puesto que crean ideas y razonamientos en la opinión pública de nuestro país. En las 2 últimas décadas, la opinión pública ha tenido una relevancia casi decisiva en las decisiones judiciales de nuestro país. Algunos ejemplos de estos casos mediáticos, donde la opinión pública ha sido decisiva en las decisiones judiciales de los jueces, son los siguientes: caso Colmenares, caso Sebas Petel, caso Garavito, entre otros. Cuando mencionaste, Sebastián, la figura de los juicios paralelos, tenemos que recalcarle a los oyentes que esta es una noción que se configura como una serie de comunicaciones reiteradas relativas a un tema estudiado en la jurisdicción ordinaria, donde se produce una valoración del actuar de los sujetos implicados. Es decir, cuando un juez, en su despacho, está decidiendo sobre las decisiones de casos penales, civiles, estas decisiones son influenciadas por los medios, ya que juzgan y dan decisiones anticipadas en el juicio, donde esta configura una ejerción social al juez en su decisión. Entonces, en mi experiencia como juez de la República en la época de los 2000, en muchos de los casos, mi decisión ha sido influenciada por los medios de comunicación, por la presión social que ésta ejerce sobre los casos. En muchos casos, el feminicidio o el delito de feminicidio ha sido declarado por esta circunstancia de la influencia de los medios de comunicación a los jueces. En un momento regresamos con Poder Joven Radio. Poder Joven Radio. Ya estamos de vuelta con más música y más comentarios a través de Poder Joven Radio.
Volvemos a la transmisión, queridos oyentes. Esta vez les voy a presentar a Daniela Gómez, una activista fervorosa de este tema, el feminicidio, quien ha desarrollado este tema como parte importante de su carrera profesional. Los dejo con ella. Ella nos va a dar un breve panorama de lo que era el feminicidio antes de que se convirtiera de una calidad de agravante del homicidio y pasara a ser un tipo penal individual. Los dejo con ella. Buenas tardes, Sebastián y queridos oyentes. Gracias por invitarme a esta transmisión, pues este tema ha sido clave para mi desarrollo como profesional activa por los derechos de las mujeres. Entonces quiero centrar mi intervención en retomar diferentes ejemplos acerca de los feminicidios a lo largo de nuestra historia en nuestro sistema jurídico. Entonces, para empezar, la sentencia del 4 de marzo fue una puerta que se ha abierto hacia un espacio nuevo que aún no ha sido verdaderamente explorado. Entonces, teniendo en cuenta esta sentencia mencionada, es la única en la que se reconoce el feminicidio, por lo que a continuación se mostrarán algunas sentencias previas en las que las conductas sancionadas se enmarcan en el antes agravante, ahora tipo, de feminicidio. En esta sentencia se imputa el homicidio simple agravado, por ser la víctima la compañera o cónyuge del procesado, e incluso atenuando por la casual de ira e intenso dolor generado por los celos de la gente. En cuanto a las sentencias que se refieren a hechos sucedidos previos a la introducción del agravante, la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia del 7 de julio del 2011, resolvió un caso similar al de la sentencia del 4 de marzo del 2015. Fidel Napoleón Corredor Riaño dio muerte con un arma de fuego a su compañera sentimental, Aurora Zamudio Moreno, y a su hijo menor llamado Ricardo Corredor Zamudio, quien acudió en defensa de esta última. La relación de pareja de Zamudio y Corredor también estaba permeada por incesantes conflictos y acciones violentas de Corredor contra Zamudio, las cuales están acreditadas por las continuas denuncias representadas por Aurora. Los ataques de Corredor eran tan violentos que su hijo Ricardo, quien también fue una constante víctima, le había expresado a sus amigos que temía seriamente por la vida de su madre y por la suya, y que sería capaz de morir para protegerla a ella de su padre. Este fue el caso de lo que sucedió esa vez. Entonces, en el estudio de caso de la Corte inadmite la demanda de casación presentada por la defensa de Corredor, pues este hombre alegaba que no había sido responsable de los homicidios y que los verdaderos responsables fueron unos ladrones que solo se metieron a la casa de la familia. Considero que el Tribunal de Segunda Instancia acierta al decidir que Corredor es responsable de homicidio y no acepta ninguno de los alegatos de la defensa. No obstante, no me parece que la Corte no haga ninguna referencia al delito como una expresión de violencia de género. Asume que se trata de un homicidio tradicional, a pesar de presentarse los elementos de constante violencia, amenaza, subordinación y discriminación hacia la señora Zamudio por parte de Corredor. ¿Pueden creerlo? Que bien podrían ser analizados dichos sucesos como muestras de violencia por razones de género. Entonces es evidente que en las providencias judiciales previas a la introducción del agravante en cuestión, la violencia de género debe ser una causa importante, la cual ha sido importante en una serie de homicidios de mujeres que eran completamente invisibilizadas. Era algo irrelevante y no contemplado en el caso, y así se atribuía a su normalización dentro de la sociedad. Si bien se menciona en un fragmento de la sentencia que el Tribunal de Segunda Instancia estaba imputándole al procesado el agravante del artículo 104 numeral primero, el cual se refiere al homicidio de la compañera permanente y la de su hijo. Tal agravante es entendido como una protección al núcleo familiar y no a la mujer por ser mujer, lo cual debería ser importante. Así vemos cómo era el panorama de este delito antes de que se tipificara. Gracias, oyentes, y muchas gracias, Sebastián. En un momento regresamos con Poder Joven Radio. Poder Joven Radio. Ya estamos de vuelta con más música y más comentarios a través de Poder Joven Radio. Buenas tardes, queridos oyentes. Para continuar con nuestro análisis jurisprudencial y legal del marco teórico que nos presenta este tipo penal del feminicidio, les traigo una invitada y colega que ha sido reconocida en múltiples ocasiones internacionalmente por
ser doctrinante en este tipo de delitos que atentan contra los derechos humanos fundamentales de la mujer. Ella es Alejandra Bedoya. Alejandra, cuéntanos. Nuestros oyentes están interesados en conocer si en el sistema jurídico colombiano se ha presentado algún caso en el que un juez de la República haya reconocido el feminicidio como un tipo penal aplicable a una conducta en la cual se atente contra la vida de una mujer antes del 2015, fecha hito que marca la diferencia y rompe todos los precedentes jurídicos en este tema. También, Alejandra, quisiera saber cómo se diferencia un feminicidio de un homicidio simple y cuáles son las características que la Corte Suprema nos otorga y le otorga a los jueces de la República para realizar esta diferenciación y que no quede en el ámbito discrecional de ellos mismos. Los dejo con Alejandra. Alejandra, cuéntanos. Buenas tardes, Sebastián y queridos oyentes. Gracias por invitarme a esta transmisión. Por supuesto, en Colombia encontramos diferentes sucesos en los cuales los jueces de la República de las altas cortes han determinado en su sentencia que sí se efectuó un feminicidio. Es más, como ocurrió el pasado 4 de marzo en Medellín, el del 2012, hecho que presentó un precedente histórico y único. La Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre este ocurrido y ratificó la condena al victimario Alexander de Jesús Ortiz Ramírez, quien se entregó en su momento a las autoridades. El crimen lo catalogó como feminicidio. Terminó promovido por organizaciones defensoras de derechos de las mujeres como la definición exacta de este tipo de crímenes que, según las estadísticas, van en aumento en el país. Además, ya han sido acogidos en normas legales nacionales e internacionales. Cabe resaltar que igualmente no todo asesinato de una mujer es un feminicidio, ni configura la causal 11 de agravación del artículo 104 del Código Penal. Pero es que también hay que recalcar que para constituir esa conducta se requiere que la violencia que le cause asociada a la discriminación y dominación de que ella es objeto. De la misma forma, la Sala ratifica el planteamiento de que este tipo de hechos están motivados por la misoginia. Para la Corte Suprema de Justicia, la de Sandra Patricia Correa no fue una historia de amor, sino de sometimiento de una mujer por un hombre que la consideraba subordinada y se resistía a entender que le debía dejar en paz porque ella ya no lo quería, y que aparte de eso eligió ejecutar el acto más contundente de despotismo, que es la eliminación de la víctima de la relación del poder. Muchísimas gracias. Y para terminar, queridos oyentes, concluiremos la pregunta clave de nuestra discusión, cerrando con nuestra invitada. Me permito agradecerle a Alejandra por su contribución y por su participación en esta discusión. En este orden de ideas, la intención de dar muerte por motivos de género, al descubrir patrones de desigualdad intrincados en la sociedad y tener el potencial de tomar tantas formas, resulta extremadamente difícil de probar bajo esquemas tradicionales que replican las desigualdades de poder. Por lo tanto, la garantía del acceso a la justicia para las mujeres supone un cambio estructural del derecho penal que integre una perspectiva de género tanto en los tipos penales que lo componen como en su investigación y, por supuesto, en su sanción. Queridos oyentes, no se me confundan, lo anterior se concreta, entre otros, en una flexibilización del acercamiento a la prueba en el feminicidio que permita que el contexto conduzca a evidenciar el móvil. Esto no implica que la valoración del hecho punible como tal abandone los presupuestos del derecho penal, el debido proceso o el principio de legalidad. Este
hecho punible no puede ir en contra de los principios en los cuales recaen los pilares del derecho penal, pero sí que su apreciación tenga la posibilidad de reconocer las diferencias de poder que generan una discriminación sistemática para las mujeres que desencadena una violencia exacerbada y cobra sus vidas en la impunidad. Y no solo en esta década, sino en este siglo y desde mucho tiempo antes. Lo contrario supondría que el feminicidio constituya un tipo penal simbólico desprovisto de eficacia, lo cual convertiría los bienes jurídicos que tutela en una protección de papel, para lo cual nuestra Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional busca un cambio en el esquema, dándole un giro totalmente al contexto latinoamericano, al contexto del feminicidio, no solo colombiano, sino también latinoamericano, teniendo en cuenta que este ha sido tipificado como un delito autónomo en países como Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela, y como agravantes, como estaba antes del 2015 en nuestro esquema jurídico, en Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú, bajo diferentes modalidades. Claro que sí, queridos oyentes. Para finalizar, quiero hacerle un comentario a la intervención de nuestro fiscal general de la Nación, Kevin Hoyos, para el cual tengo las siguientes palabras. El deber de debida diligencia en la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra la mujer impone al Estado la carga de adoptar una perspectiva de género en la investigación de estos delitos y violaciones de derechos humanos, o una carga que le imponemos a nuestro fiscal general de la Nación y a nuestros jueces de la República, claro está. Esto implica tener en cuenta la desigualdad que ha sufrido la mujer como un factor que la pone en una situación de riesgo y amenaza de violencia. En este caso, verificar si existe una relación entre las víctimas y el victimario de discriminación como motivación principal de la conducta. En otras palabras, queridos oyentes, asesinar a una mujer por ser mujer. Este breve foro y la discusión que hemos entablado en la tarde de hoy se realiza a forma de homenaje a todas las mujeres que han muerto a manos de victimarios y que han sido juzgadas y cuyos victimarios han sido sentenciados no con este tipo penal de feminicidio como debió haber sido, sino los han juzgado como un simple homicidio simple con agravantes antes del 2015. Por lo cual considero y llamo a un llamado de atención a toda la población y a nuestros 12.500 oyentes en vivo en este momento, a que tengan en cuenta, a que cambien su pensamiento, a que me ayuden y nos ayuden que nos ayuden a nosotros los locutores, a nosotros los medios de comunicación, a los jueces de la República, a nuestros legisladores, a cambiar el esquema jurídico, no solamente, sino el pensamiento de toda la sociedad. No podemos seguir violentando, no podemos seguir admitiendo y permitiendo que las mujeres se encuentren en una situación de desigualdad cuando estamos a pleno siglo XXI. Queridos oyentes, se despide su locutor amigo Sebastián Jiménez. Les mando un abrazo gigante a todos y nos vemos en la transmisión del día de mañana. Radio Poder Joven Radio.